Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Hemos iniciado esta grabación también porque la idea es que el día de mañana podamos compartirles a cada uno de sus correos el link de la grabación o si quieren volver a repasar estos conocimientos que nos van a entregar en el día de hoy. Agradecerles nuevamente a todos ustedes, seguimos creciendo, seguimos acompañando su caminar. Recuerden que cada una de las historias de ustedes es la historia también de la María Cano y queremos darle un agradecimiento muy especial a la doctora Paula Andrea Díaz, quien será la encargada en esta ocasión de provocarnos aquellos conocimientos que nos ayudan a fortalecer un poquito más estas profesiones que nosotros tenemos y máxime en el tema de contaduría, que es la carrera invitada en la tarde-noche de hoy. Profesora, mil y mil gracias por estar aquí, por este ratico. Y bueno, estos son el grupo de nuestros egresados de la María Cano que quieren dar un inicio a este nuevo provocar de conocimientos a través de la Fundación Universitaria María Cano y a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y el programa de Contaduría. Doctora Paola, mil y mil gracias. Buenas noches. No, a ti, Jairo, y a la oficina de egresados por invitarme. Para mí es un placer poder compartir un poquito del conocimiento con los egresados y generarles como inquietudes para que ellos empiecen a mirar de pronto la profesión desde otra perspectiva y más con todos los cambios que ahorita se vienen. Bueno, chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, entonces, ya estamos grabando, ¿sí? Sí, profesora. Bueno, gracias. Con gusto. Bueno, Profe, va a estar acompañándonos Corina por si algo y por favor también hay una evaluacióncita de la actividad que les vamos a mandar por el chat para que nos ayuden a evaluarnos y poder seguir generando estos espacios. Mil gracias. Gracias, Jairo, claro que sí. Cualquier cosita, entonces yo molesto a Corina. Esperemos pues que no tengamos contratiempos. Igual trataré de que la clase sea muy amena. La vamos a manejar desde dos puntos de vista. Voy a tratar de hablarles un poquitico de lo que es todo este tema del comercio exterior y a medida que vamos avanzando voy a irles poniendo muchos ejemplos, voy a ir tratando como de ponerles la realidad de lo que se vive el día a día allá afuera para que puedan ustedes entender también todos estos conceptos. Y así como lo dijo Jairo ahora, la idea también es volverlo taller, ¿cierto? Entonces, si Dios quiere, si nos lo permiten, dentro de 8 días que tengamos el encuentro, trabajaríamos un taller, haríamos una especie de caso problemático y a partir de ahí, pues la idea es que entre todos vamos buscándole la solución. Pero primero vamos a arrancar con un poquito de teoría, vuelvo y les repito que esa teoría va a ir acompañada de mucho ejemplo, mucho de lo que se vive en la práctica. Primero que todo, pues me presento, ya Jairo me presentó, pero de igual manera pues hago una presentación de pronto un poquito más larga para que ustedes sepan por qué los estoy acompañando hoy. Mi nombre es Paola Díaz, yo soy docente de la María Cano, pero aparte de ser docente, mi vida profesional es dedicada al comercio exterior. Yo llevo aproximadamente unos 11, 12 años trabajando en materia de comercio exterior. Soy especialista en legislación aduanera, asesoro empresas pues en el área, he sido gerente de comercializadoras internacionales y he tenido pues como la oportunidad también de trabajar en la DIAN y tener conocimientos de todo esto, tanto desde afuera como desde adentro. Pues les digo que les voy a traer a colación muchos ejemplos que nos pueden servir en todo este proceso. El por qué consideramos que es pertinente este tema. Yo sé que aquí estamos tanto contadores como administradores y considero
que el comercio exterior se nos volvió nuestro diario vivir. ¿Por qué? Hoy en día hasta Juan, el de la esquina que vende empanadas, importa y exporta. Pido excusas, pero tengo un poquito de malestar en la garganta, entonces ahí me excusan la tosecita. No he podido quitármela. Entonces, les cuento que hoy en día es algo muy común. Me he encontrado en muchas empresas que quienes manejan el área de comercio exterior normalmente son los contadores. Sin tener el conocimiento pleno del tema, simplemente les dicen arranquen y metas en el cuento. Y a raíz de eso he visto falencias, fallas que uno podría prevenir teniendo unos conocimientos mínimos de comercio exterior, ¿cierto? Incluso desde el mismo momento en que yo estoy prestando una asesoría, normalmente ¿para qué contratan un contador público? Para que nos ayude a reducir costos, ¿cierto? Qué bueno sería que yo le pudiera decir a mi cliente, ve, mira, es que ustedes también importan y exportan. Si lo hacemos de esta manera y desde este país con este tratado y nos acogemos a esto, vamos a tener unos beneficios tributarios en el ingreso de mercancía. Entonces, qué bueno es poderle decir también al cliente que no solamente estamos hablando de lo que vemos aquí en Colombia, sino que podemos abarcar otras partes. Entonces, la idea mía hoy es invitarlos un poquitico a que abramos la mente y que miremos que nosotros tenemos muchas opciones y que hoy en día yo soy mucho de hablar de plan B. ¿Cómo así que de plan B? Sí, nosotros a través de una plataforma virtual podemos prestar servicios en otros países. Qué rico que el día de mañana alguno de ustedes me diga, ve Paola, conseguí una asesoría en Europa, conseguí una asesoría en Estados Unidos, conseguí una asesoría en Brasil. Y saber cómo manejarlo desde el tema de tributos aquí en Colombia, poder actualizar nuestro RUT y poder hacer lo respectivo y no recibir sanciones. Entonces, esto más que una charla es también y más que un taller, es como una invitación a que qué rico que todos podamos empezar a explorar campos nuevos. Entonces, como les decía ahorita, los contadores terminan siendo los toderos en la empresa, llega uno y no, es que imagínate que nos están cobrando una sanción porque la clasificación arancelaria que hicieron fue mal. O porque les voy a contar un caso, para arrancar de una con casos. Marta, de pronto me ibas a hacer alguna pregunta, que activaste el micrófono. Todas las preguntas que quieran son bienvenidas. A mí no me molesta que me pregunten. ¿Listo? Entonces les estaba contando. Voy a iniciar con un ejemplo que coincidencialmente me pasó esta semana. Me llamó un cliente y me dijo lo siguiente. Me dijo, Paola, es que imagínate que nosotros estamos exportando unos sombreros y unos bolsos a Europa y a diferentes países. Pero el cliente está un poquito aburrido por los tributos que tiene que pagar. Entonces, yo le pregunté, ¿y esos bolsos y esos sombreros que ustedes están exportando son hechos 100% en Colombia, con materiales colombianos, incluso son artesanales? Dijeron, artesanales de pronto no son, pero sí son hechos aquí en Colombia con materiales 100% colombianos. Le dije, listo, el certificado de origen, ¿quién lo está manejando? ¿Cuál certificado de origen? Inmediatamente fue la pregunta que ellos hicieron, ¿cuál certificado de origen? Y yo, he ahí la razón por la que se les está cobrando el 100% de los tributos en el otro país. ¿Por qué? Porque no hemos presentado ese certificado de origen que me da el beneficio de reducir los tributos de desaduanamiento o de nacionalización en el país de ingreso de la mercancía. Entonces, mire que son detalles muy pequeñitos que si nosotros los conocemos, podemos ahorrarle a nuestro cliente muchas cosas. Como por ejemplo, hace poco también
ay, es que no hemos actualizado el RUT y no nos quiere devolver la DIAN. No, la pregunta fue, la DIAN no nos quiere devolver un IVA de unos productos que nosotros ingresamos, se pagó el IVA. Y yo, no, eso es súper sencillo, se pide la devolución, muéstreme en el RUT, muéstreme los documentos que necesito, yo les ayudo a hacer el proceso. Cuando miré, me encontré que el RUT no estaba actualizado. Entonces, el mero hecho de que no esté actualizado, ahí yo no puedo reclamar nada. O sea, ya está ahí, me llegó el proceso. O sea, ya se pierde el IVA. ¿Qué me dice la DIAN? Yo te doy beneficios. ¿Qué me dice el Estado? Yo te doy beneficios. Pero así como te doy beneficios, tú tienes que saber por lo menos hacer o actuar mínimamente frente al tema. Entonces, cuando hablamos precisamente de este tema, es allá donde quiero llegar, tanto de ese comercio exterior que nosotros manejamos en la empresa, de cómo lo vamos a llevar y cómo logramos que estos tributos sean beneficiosos para nosotros. Yo les estaba mostrando por acá, me disculpan, una presentación donde vamos a empezar a hablar un poquitico de los tratados de tributación. Listo. Nosotros vamos a tener dos normas siempre. Una es la norma nacional, que no la podemos modificar, y otra es la norma internacional. Nosotros en materia de comercio exterior tenemos un montón de normas. Tenemos la Convención de Viena de 1985, de 1980, que es la de los contratos internacionales. Tenemos la ley mercatoria, tenemos los principios UNIDROIT y tenemos un sinfín de normatividades que nosotros podemos traer a colación a la hora de hacer un proceso de comercio exterior y que obviamente como es comercio exterior son plenamente válidas. Lo más importante de todo el tema aquí es que aprendamos a conocer cuáles son los tratados internacionales y los beneficios que nosotros tenemos con cada uno de esos países. Y antes de continuar, yo sí les quiero preguntar, ¿quién me quiere decir cuántos tratados de libre comercio tenemos nosotros en Colombia? ¿Quién se anima? Aquí no hay notas, así que háganle, atrévanse a decir lo primero que se les ocurra. ¿No se animan? Bueno, yo les voy a hablar un poquitico de ellos. Para yo poder saber qué beneficios tributarios tengo en otro país, yo tengo que conocer los tratados de libre comercio. Nosotros normalmente hablamos de los tratados y mencionamos siempre los mismos, Estados Unidos, Chile, digamos México, por mencionar cualquier otro. Pero normalmente siempre mencionamos Estados Unidos como si aquí no tuviéramos más tratados. Nosotros podemos consultarlos tranquilamente aquí, clc.gov. Dice que no puedo acceder. Yo me voy acá, por acá sí me dejo entrar. Estos son los tratados de libre comercio que nosotros tenemos vigentes, ¿cierto? Si ustedes miran, tenemos 16 tratados, ¿cierto? Si nosotros ingresamos a cada uno de ellos, nos va a hablar de las especificaciones de cada uno, ¿cierto? Digamos que queremos empezar a exportar o que nuestra empresa exportan, hablemos a México, escojamos el de México. Yo mínimo debo de saber qué beneficios tengo yo para exportar a México o qué beneficios tengo yo si voy a importar de México. No solamente en el producto, también me puede pasar que en el tratado me voy a encontrar que como empresa voy a tener unos beneficios si yo empiezo a exportar o a importar de esos países.
Entonces, si yo entro aquí, me va a hablar del resumen del acuerdo, el perfil de México, es decir, cuáles son los principales productos de exportación. Si nosotros miramos, no sé si de pronto pueden mirar un poquitico, nos damos cuenta cuáles son los principales productos que nosotros les exportamos a ellos. Pues normalmente, ustedes saben que las páginas del Estado se mantienen desactualizadas, aquí está hasta el 2018, ¿cierto? Pero sí voy a encontrar una información relevante que me puede servir a mí para yo también decirle a mi cliente cómo está comportándose el mercado en estos países. Y si me vuelvo acá, a mí me interesa saber es qué beneficios tributarios tengo yo, Colombia, México. Entonces, cuando yo abro el acuerdo, voy a encontrar que dentro de sus capítulos voy a hablar de temas de desgravación, ¿cierto? Y me va a hablar también de los beneficios tributarios que yo tengo. Y algo muy importante que también debemos conocer, no solamente es en el tema de bienes, sino también en el comercio de servicios, teniendo en cuenta que en los últimos años, más del 60% de lo que nosotros exportamos es servicios. Y por eso ahorita incluso cuando empecé a conversar les dije, la idea cuál es, que se nos meta el gusanito aquí en la cabeza de que nosotros podemos empezar a vender nuestros servicios a otros países y empezar a recibir pagos en moneda extranjera. Entonces, aquí también nos va a decir nosotros cómo lo podemos hacer. Y obviamente las restricciones que se tienen, ¿cierto? Entonces, en esta página ustedes van a encontrar todos los tratados, todos, absolutamente todos, incluso el de Venezuela, que sabemos que ya es un acuerdo parcial, que ya no lo tenemos pues como completo, pero igual lo tenemos allí. Bueno, voy a ir nuevamente por acá. Entonces, debemos de tener presente eso, ¿cierto? Aparte de esos tratados, tenemos unos tratados específicos de tributación, ¿cierto? Que más adelante los vamos a ir conociendo. Entonces, aquí hay una repartición de competencias en la pantalla. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde me puedo meter yo con el tratado internacional? Entonces, ¿qué me dice? Que la ley interna me va a determinar la creación del impuesto de renta, los derechos arancelarios, todos los que nosotros ya conocemos y que por ley, ustedes más que nadie, sabemos que los tenemos. Pero resulta que existe el tratado internacional. ¿Qué me dice el tratado internacional? No me está creando un impuesto porque no me lo está creando, pero sí me va a permitir saber quién me lo puede cobrar y que no me lo cobren doble. Sería ilógico que si yo estoy pagando por un impuesto aquí en Colombia por un bien, por sacarlo del país me cobren otro impuesto. O viceversa, que por el ingreso me estén cobrando un impuesto y después yo tenga que pagar otro impuesto, ¿cierto? Que en los dos países me tocará pagar. Entonces, ahí es donde viene la importancia de conocer esto. Adicional a eso, como les digo, no solamente estoy hablándoles de bienes, estoy hablándoles de empresas. ¿Qué tal si yo, mi empresa, no la quiero aquí en Colombia o quiero montar una sede en el exterior, ¿cierto? Entonces, el mero hecho de que yo habilite una sede en el exterior, ya tendría que pagar impuestos allá y aquí, ¿cierto? Ustedes saben que uno tributa donde tiene la sede, pero resulta que gracias a estos tratados, hay unos tratados que me hablan de la prohibición de la doble tributación. Entonces, ¿qué significa eso? Pago aquí en Colombia, no pago allá, o pago allá y no pago aquí en Colombia.
Muchachos, hasta ahí me están entendiendo cómo vamos. Yo sé que muchos de estos conceptos para ustedes son nuevos, porque pues por la carrera que estudiaron, pues no los tienen por qué conocer, y adicional a eso, pues muchas personas no han trabajado con ellos. Entonces, quiero de verdad que cualquier pregunta, cualquier cosa me lo vayan diciendo. Ah, bueno, no, pues estaba leyendo por acá los mensajitos que me dicen que no se veía nada en la pantalla, pero Juan Carlos, ¿lograste solucionar? Discúlpame, me traigo un vasito de agua. Ahí me excusan, me paré por un vasito de agua que lo había dejado un poquito retirado de acá, una botellita. Bueno, hasta ahí entonces vamos bien, no hay preguntas, inquietudes. Bueno, entonces voy a continuar. ¿Qué más competencias tenemos? En la norma nacional, solo las leyes internas pueden incrementar el valor del impuesto, ¿cierto? El tratado lo puede hacer, puede restringir los cobros, pero no puede incrementarlos. Existe el principio de no agravación, es decir, si yo ya tengo un impuesto en Colombia, el tratado internacional a mí no me le puede aumentar el impuesto. ¿Puede disminuirlo? Sí. ¿Me lo puede aumentar? No. La ley interna se subordina al tratado, aquella cambia más rápidamente. Los tratados priman sobre la ley interna y duran más tiempo que esta. ¿Eso qué significa? Los tratados son tan generales que no pueden estar cambiando cada vez que cambie la norma interna. Sería ilógico que cada vez que nosotros hagamos una reforma tributaria tuviese que cambiar el tratado internacional. Eso no lo va a hacer ningún país. Quiero de pronto hablarles un poquitico del tema. Nosotros, desafortunadamente, porque lo digo con toda la convicción ahorita, muchas de las personas que hacían inversiones en Colombia les da un poquitico invertir, de miedo invertir ahora en Colombia. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Nosotros tenemos normas muy inestables. Colombia es un país que se ha caracterizado los últimos años porque las normas están y cuando uno menos piensa, se van. Y no solamente les estoy hablando de derecho tributario, de pronto los que son contadores pues conocen del tema y saben que ha sido así. Yo les voy a hablar un poquitico también de comercio exterior. Incluso con la norma de comercio exterior nos ha venido pasando esto. Hemos sacado en los últimos 3 años 3 decretos. Entonces, ¿qué seguridad legal o qué seguridad jurídica voy a tener yo frente a un inversionista extranjero cuando la norma mía fluctúa tanto? ¿Cierto? Entonces, la idea, ¿cuál es, muchachos? La idea es que conociendo nuestras condiciones, porque no las podemos cambiar, es lo que nos tocó, ¿cierto? Nuestros gobernantes lo han hecho así, nosotros ahorita estamos callados, estamos inmunes a eso, que es un tema pues político que aquí no voy a tocar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente acogernos al tratado internacional y tratar de mirar cómo buscamos beneficios dentro de estos tratados, hablando de temas tributarios. Les puedo enseñar cómo, sí, no solamente es mirando dentro del tratado, de pronto ustedes dirán, no, pues Paola, ¿qué nos vamos a poner en este cuento? ¿Cierto? Janet, los tratados los podemos consultar dentro de esta página. Yo les recomiendo esta porque es son los acuerdos vigentes del Estado y es la página pues del gobierno, que es tlc.gov.co. Pero les voy a enseñar también otra forma de hacerlo y que podemos mirar cuáles son los beneficios
no solamente tributarios, sino arancelarios que tenemos frente a determinados productos. Por ejemplo, digamos que mi empresa está exportando, hablemos de cualquier bien. Se me vino a la cabeza ahorita, aguardiente, ¿cierto? Entonces, estamos exportando aguardiente y queremos importar tequila. Entonces, vamos a hablar de licores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en una empresa, ustedes dirán, pero es que eso no me toca a mí, me toca el de comercio exterior. Nada más equivocados ustedes que esta respuesta que pueden pensar. ¿A quién le toca hacer el tema de factura? Al contador. ¿A quién le toca liquidar mercancía o revisar las liquidaciones de la mercancía? Al contador. Y si soy revisor fiscal, ¿a quién le toca revisar la documentación de comercio exterior? Al revisor fiscal. Entonces, muchachos, nada más lejos de la realidad que ustedes no tengan nada que ver con el proceso. Entonces, aquí es donde yo quiero empezar. Digamos que vamos a exportar y que nuestra empresa es una comercializadora de licores. Hablemoslo así a grandes rasgos para poderles decir que importan y exportan. Yo siempre me voy a ir a una paginita que es el MUISCA, clasificación arancelaria. Ustedes no tienen que saber mucho. Mire que aquí les estoy mostrando desde la página, desde lo más sencillo, ¿cierto? Digamos que yo lo que quiero consultar es el licor. Como nosotros ya sabemos la clasificación porque estamos trabajando en una empresa que lo importa o lo exporta, lo único que yo voy a mirar en la factura es el numerito de 10 dígitos que me aparece. Entonces, por ejemplo, en el licor, digo, yo me lo sé, creo que es 2201. Ay, no, eso es agua. Licores, clasificación. Vamos a mirar. 2208. Listo. Entonces me voy otra vez acá. 2208. Aquí ya me empiezan a aparecer todos los tipos de licores. Digamos que es aguardiente. Solamente les estoy poniendo aquí un ejemplo X. Listo. El aguardiente que es de anís. Entonces, ¿qué me dice acá? Que bebidas líquidas alcohólicas y vinagre, alcohol etílico, sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 volúmenes. Es decir, aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. En este caso, los de anís. Su presentación es de 1 litro. No me interesa qué. Saber esto porque es lo que va en la factura. Entonces yo puedo hacer la sugerencia. No, es que no está en la factura de esa manera, nos pueden sancionar. Y mirar el gravamen. Me dice que si yo voy a importar, aquí donde dice importaciones, si yo voy a importar aguardiente, me van a cobrar un 15% de impuesto. Y que también me van a cobrar un IVA. Vamos a ver. El IVA está en el 19 y el 5. Ay, Paola, ¿por qué? Miremos. Aquí me dice que los que tienen menos de 15 grados me cobran el 19, pero los que son de anís, es decir, el aguardiente, me cobran el 5. O sea que tiene un beneficio el aguardiente en este caso. Entonces puedo importar aguardiente y el IVA es 5. Entonces, ¿cuánto pagaría de impuesto? 15 y 5, 20%. No tengo otras tarifas, pero lo que yo les quería mostrar son los acuerdos internacionales. Se supone que pagamos el 20, ¿cierto? O sea, 15 de gravamen y 5 de IVA. Pero digamos que lo vamos a traer de Perú. Es que queremos empezar, como no es una comercializadora, queremos empezar a vender licores de todos los países. Miremos si con Perú tenemos algún beneficio. Y me dice que sí. Me dice que el acuerdo de Cartagena, Perú, me va a beneficiar el gravamen arancelario. Es decir, que voy a pagar 0%.
Listo. Mire que con otros países se pagaría el 13, el 12, el 9, pero con Perú exactamente sería el 9. Entonces, ¿yo qué le digo a mi cliente? Ve, mire, si lo traemos de Perú y no lo traemos de otro país, vamos a tener un beneficio de ya del 15%. No vamos a pagar ese impuesto. Entonces, ese tributo no lo pagaríamos. Solo pagaríamos el 5% del IVA. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? El silencio a veces me preocupa. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Cómo vamos? Ya te voy a contestar, Janet. Lo veamos muy bien, muchas gracias. Bueno, Edwin, gracias. Bueno, ¿qué es un DEX? El DEX es la declaración de exportación. Cuando yo exporto, yo lo puedo hacer con dos documentos. Uno que es el DEX, que es el formulario que normalmente yo genero cuando la exportación es definitiva y se llama, la declaración de exportación y las siglas serían DEX, ¿cierto? Entonces, DEX. O el SAI, que ustedes también lo pueden conocer. ¿Qué es el SAI? Solicitud de autorización de embarque. ¿Cuándo puedo exportar o importar con un SAI, con una solicitud de autorización de embarque? Cuando me faltan algunos datos que la misma ley me autoriza. Por ejemplo, no tengo la resolución de facturación. Es decir, no tengo el número de la factura. Entonces, en ese orden de ideas, un SAE. Es que no sé el peso neto, un SAE. No sé la cantidad, un SAE. Gracias, Juan Carlos. Como les decía ahorita, es mucha información. Por eso les digo que todas las preguntas que quieran y que no se me preocupen. Dentro de 8 días lo voy a hacer, de traerles unos ejercicios muy prácticos para que nosotros empecemos como a soportarlos. Listo. Incluso les doy un tiempito prudente para que ustedes lo resuelvan y podamos traer pues como todas las dudas. Listo. Vuelvo y les repito, es un tema que es nuevo, entonces por eso voy a abrir como espacios donde yo les tenga que dar claridad a otras cosas. Bueno. Ay. Bueno, muchachos, entonces eso es el DEX. Listo, declaración de exportación. La declaración de exportación yo se las quiero mostrar. Venga, yo se las miro, es este documento donde va consignada toda la información del producto que nosotros vamos a sacar del país. Ahí va consignado el número de factura, va consignado el número, la cantidad, la clasificación arancelaria. Esto es una declaración de exportación. Aquí está, que es el formulario 600. Declaración de exportación o DEX. Miren que acá va toda la información de la empresa, representante legal, a dónde va la mercancía, la partida arancelaria, que está acá, la subpartida, que es el numerito que yo les mostré aquí. Este numerito. ¿Ese numerito qué es? Venga, yo les cuento un poquitico de él. Ese numerito, esa clasificación arancelaria, nosotros lo traemos del sistema armonizado de clasificaciones arancelarias. Todos los productos están ahí. Tenemos más de 6.000 productos que están vinculados a la clasificación. Miren que si nosotros nos vamos acá, ustedes se van a dar cuenta que la clasificación la vamos a encontrar en el MUISCA en 21 sesiones y cada sesión tiene sus propios capítulos. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes, si no se saben la clasificación, también la puedan buscar. Digamos que yo voy a exportar caballos vivos, un caballo vivo. Yo lo primero que voy a ir es a la sesión donde dice animales vivos, ¿cierto? Me voy acá. Cuando yo la abro, se me despliegan unos capítulos.
y me dice animales vivos, carne y despojos comestibles, pescados, crustáceos, pero yo me voy a ir a animales vivos porque ya dije que era caballos. Y mire que aquí ya me empiezan a mirar. Aquí me dice que hay caballos, asnos, mulos, burdéganos, animales vivos, animales de la especie porcina, bovina, todos. Pero yo quiero caballos, entonces sigo hundiendo ahí. Y aquí me aparecen caballos. Le doy a los caballos. Y como yo lo quiero de raza pura, me voy acá. Yo ya quiero analizar eso mismo que les mostré ahorita, ¿cierto? Entonces me voy acá y mire que me aparece la descripción que debe de ir en la factura, la clasificación del caballo, me aparece cuánto pago yo de impuesto por ese caballo, me dice que es el 5% si lo voy a importar, que pago un 19% de IVA, que con otros países cómo me queda, qué documentos de soporte necesito, en este caso el ICA. Entonces mire que aquí me va a dar toda la información que yo requiero. Estos dos primeros números es el capítulo, y estos, los 6 números o los 6 primeros números me conforman la subpartida arancelaria, ¿cierto? Es la que me va a empezar a clasificar el producto. Mire que yo empecé a irme especificando, empecé con animales vivos, perdón, con animales, después vivos, después caballos, después de raza. Entonces, mire que la clasificación a mí, ¿qué me dice? Mientras más específico sea el producto, más tengo que empezar a buscarlo acá. Eso a mí me genera que yo pueda pagar perfectamente el arancel que es y no vaya a tener errores. ¿Qué pasa donde yo no pague el 5, sino que pague el 0% de gravamen y tenga que pagar el 5? ¿Será que la DIAN me sanciona? ¿Ustedes qué creen? Muchachos. El desconocimiento de la norma no lo exime a uno de alguna sanción. Exacto. Exacto, muchachos. A mí no me va a eximir. Entonces me va a aplicar una sanción. Tengo que hacer todo. Me toca, la DIAN me va a cobrar, me va a mandar un requerimiento donde a mí me va a tocar corregir esa declaración, esa liquidación que yo pagué por ese producto. ¿Listo? Bueno. Me voy otra vez acá. ¿Qué más me puede dar a mí el tratado? Permite que el individuo se acoja al tratado según el más favorable, que era lo que yo les estaba mostrando ahorita. Ante la ausencia de tratado de una cláusula de salvaguarda en los tratados, las leyes internas se aplican. Mire que yo les mostré, ¿cierto? Entonces, aquí este es el ejemplo perfecto. ¿Cuánto es el gravamen de esto? El 5. Si no existe tratado, pagar el 5. Pero si existe tratado, vamos a ver cuánto pagamos. El 0. ¿Listo? Entonces, por eso acá la norma es muy clara. Permite que yo me acoja al tratado más favorable. Entonces, yo no tengo por qué pagar el 5 cuando en el tratado me dice que el 0. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes vayan. Que ustedes empiecen a pensar de esa manera, cómo reducimos nosotros impuestos, cómo reducimos nosotros o cómo obtenemos beneficios para que lo que estamos haciendo nos genere más beneficios y que valga la redundancia. Bueno. Interpretación de los tratados de tributación. Como les decía ahorita, a nivel internacional nosotros tenemos una serie de normas. Normalmente las normas a nivel internacional o de comercio internacional se fundamentan en la costumbre mercantil, ¿cierto? Discúlpame un momentico. La costumbre mercantil. ¿Qué es la costumbre mercantil? Cuando yo hablo de costumbre, estoy hablando
de cosas que no están en la ley, pero que nosotros las hemos hecho tan habituales y la hemos profundizado tanto que nosotros las estamos sintiendo obligatorias. Y yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Es como cuando uno, y les voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo era joven y bella, mi mamá me dejaba salir de 7 a 9 de la noche, no más. O sea, si yo llegaba más tarde, mejor dicho, muchachos, ya se imaginarán la cantaleta y me castigaba 3 meses. Listo. Resulta que de eso pasó hace muchos años. Yo ahorita hace años que yo no vivo con mi mamá. Sin embargo, cuando yo voy a la casa de mi mamá y salgo a la calle, empiezan a ser las 9 de la noche y yo me voy para la casa. Yo ya no tengo la obligatoriedad de llegar, yo ya tengo llaves hasta de la casa de mi mamá. Ya mi mamá ni molesta por eso siquiera. Sin embargo, lo hice tan mía esa costumbre que yo ya no soy capaz de llegar tarde a la casa de mi mamá. ¿Cierto? Es como cuando en la casa de uno le dicen, el que no come a las 12, el almuerzo a las 12, ya no almuerza. Entonces nosotros nos vamos volviendo como si esa costumbre fuera ley para nosotros, la apropiamos. En el comercio esto sucede mucho, ¿cierto? Por ejemplo, el check-in y el check-out de los hoteles. Esto no es más que costumbre, esto no está en ninguna ley escrita. Sin embargo, pues el gremio de los hoteleros, ¿qué dijeron? No, pues venga, hagamos un check-in y hagamos un check-out. ¿A qué horas? El check-in es a las 3, el check-out a la 1. Y por sectores, por eso hablo de, en este caso el gremio hotelero, se acogió a eso. El sector Antioquia, porque yo sé que si nos vamos, por ejemplo, para otros departamentos, encontraremos que el check-in y el check-out puede variar. Pero la generalidad es que así sea. ¿Esto es obligatorio? En ninguna parte dice, pero lo volvimos obligatorio y nadie se queja y nadie hace nada. Entonces, eso es la costumbre. Estas costumbres, al ser tan repetitivas y que todo el mundo las hacía, las empezaron a plasmar en documentos. Entonces, está la Convención de Viena, Principios UNIDROIT, Ley Pescatoria, que yo se las mencionaba ahorita. En especial la que nosotros vamos a hablar es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿cierto? Nosotros la incorporamos. Esta fue en 1980, esta convención. Sin embargo, fue en 1985 con la Ley 32 que la incorporamos dentro de nuestra legislación. Y desde ese momento la hemos tenido dentro de nuestra legislación. Es decir, ya es parte de nuestra legislación colombiana. Bueno, hay unas reglas para nosotros poder interpretar la Convención de Viena. La idea es que vamos hablando de cada uno de ellos para que ustedes entiendan posteriormente cómo interpretar los tratados. Entonces, ¿qué me dice la primera regla? Un tratado siempre se va a interpretar desde la buena fe. Abro paréntesis. Resulta que de los principios más comunes en el tema internacional es el de buena fe. Todo el mundo contrata a partir de la buena fe. ¿Listo? Entonces, un tratado deberá ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Es decir, siempre lo voy a hacer pensando en que el beneficio va a ser para ambos, ¿cierto? Y que el contexto en el que nosotros estamos es el de los dos países. Yo no puedo decir, ay, no, yo no puedo interpretar eso porque es que yo no estoy de acuerdo cómo es en el otro país las cosas. Entonces, no lo coja. O sea, si yo no estoy de acuerdo cómo se maneja en otro país cierta normatividad, no me acojo al tratado. Por eso me dicen, saque lo bueno del tratado. No tiene que ser todo. Saquemos lo que nos puede beneficiar, no más. Vuelvo y les repito, y disculpa que sea tan reiterativa. ¿Qué me interesa a mí que ustedes conozcan de estos tratados?
lo que me interesa a mí es que se vayan a la norma fitosanitaria y revisen requisitos, que sepan de dónde se saca el certificado de origen, que la mayoría de contadores son los que lo terminan expidiendo. Y tercero, que nos vamos al tema tributario. ¿Qué beneficios y en qué productos tenemos beneficios nosotros dentro de ese tratado? Es lo único que me interesa. Si no quieren leer el resto de cosas, no lo lean. Pero esos tratados, por lo menos, que sí lo hagamos, pues sí hagamos esa lectura general. Me voy a ir pasando hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Bueno, segunda regla. Para los efectos de la interpretación, el contexto comprenderá, además del texto, preámbulos y anexos. ¿Qué significa eso? Ustedes por allá en la carrera vieron una materia que se llamaba hermenéutica, ¿cierto? Y había diferentes tipos de interpretación. Había una en especial que se llamaba la interpretación sistémica. Recuerdo que el profesor en la materia lo dice. La idea no es coger simplemente lo que estoy leyendo, sino todo lo que me puede ayudar a comprender lo que estoy leyendo, ¿cierto? Si me toca coger más normas, cojo más normas. Si me toca coger y averiguar textos que me sirvan para interpretarlo, lo voy a hacer. Pero voy a hacer una interpretación alrededor de todo lo que me están pidiendo que interprete. Entonces, no solo voy a coger el texto o el artículo, sino que me voy a ir más allá para ver qué me quiere decir. Aquí, todo acuerdo se refiere al tratado haya sido concertado en todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes es aceptado por los demás, ¿cierto? Que si el tratado está, es porque en Colombia lo acogimos. Lo podemos trabajar, sí, y les voy a poner un ejemplo. Yo les pongo un ejemplo de la vida real, donde uno sabe, y no se los voy a poner solo de comercio exterior, para que ustedes vean que sí lo podemos hacer. Yo en una empresa asesoro temas laborales, o sea, laborales y comerciales. En este caso les voy a hablar de laboral. En alguna oportunidad yo me acogí a un tratado de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para favorecer la empresa, puesto que nos estaban demandando para un reintegro. ¿Qué pasó? La persona se despidió en periodo de prueba, en teoría. En la práctica, él ya llevaba 4 meses trabajando en la empresa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así si el periodo de prueba son 2 meses? ¿Qué pasó ahí? Nosotros, dice, espere que me llegó un mensajito, no, pero se estaba grabando. Bueno, ¿qué pasó? Resulta, muchachos, que la norma colombiana dice que el periodo de prueba es de 2 meses y no me habla en ninguna parte de suspensión. Sin embargo, si yo me voy a la norma internacional en otros países, sí se habla de suspensión del periodo de prueba. ¿Qué pasa? Yo cogí la norma internacional y cuando él se me fue para incapacidad, inmediatamente le dije a la de gestión humana, envíele una suspensión de periodo de prueba. Él estuvo incapacitado 133 días, entonces cuando regresó le dije, ya ahí le levantamos la suspensión. Él trabajó 8 días, no nos gustó cómo trabajó y lo despedimos. Entonces él alegaba que él ya no estaba en periodo de prueba y yo le alegaba al juez de que sí estaba y que además el periodo de prueba para qué se hizo. Estoy haciendo la interpretación desde la buena fe. La interpretación que yo le di es, el periodo de prueba lo utilizo para conocer si me voy a entender con la persona que acabo de contratar. Y es un beneficio que se le da a la empresa de duda. Y no solo a la empresa, también para el trabajador.
pero en este caso estoy beneficiando a la empresa. Entonces yo necesito saber si esa persona sí me va a servir a mí o no me va a servir, ¿cierto? Entonces se lo mandé al juez, lo sustenté desde lo internacional y el juez aceptó lo que yo le dije y negó el reintegro. Listo. En comercio exterior pasa lo mismo. Yo cojo una norma, la aplico y si hay una norma internacional que me favorece, yo la puedo traer y alegarla dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe, entonces ese era el método sistemático. Ese es el método sistemático. Mire que yo cojo un texto y no lo leo sola, lo cojo con todo. Si yo me quedo solamente con el texto de que, por ejemplo, en el caso laboral, periodo de prueba son 2 meses. Ah, no, ya pasó los 2 meses. Pues yo no me quedo solo ahí. Venga, hay más cosas. Venga, busquemos dónde interpretar, qué logramos hacer. Yo no me voy a quedar con esto. Entonces, lo mismo pasa con todo el cuento del comercio exterior. Siempre que nosotros cojamos un texto, un tratado, no lo analicemos desde el texto, analicémoslo desde todo lo que ese tratado me puede llegar a traer. Bueno. Tercera regla. Como a paralelo o juntamente o conjuntamente con el contexto, debemos de tener en cuenta, primero, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado. ¿Qué significa esto? Todo acuerdo que esté por fuera del texto, que era lo que yo les decía. Todo lo que a mí me ayude. Vamos a hablar de normatividad tributaria. Hay un decreto tributario, ¿cierto? Pero ¿quién me desarrolla ese o quién me aclara ese decreto tributario? Y eso sí quiero que me lo contesten ustedes. ¿Quién me desarrolla a mí los decretos tributarios, la norma tributaria? ¿Quién es la que tiene la fuerza aquí en Colombia? Profe, la DIAN a través de los conceptos. Exacto, gracias, Ledis. ¿Cierto? Entonces, ¿será que yo me puedo solamente quedar con el decreto? No, a mí me toca ir a mirar el desarrollo que la DIAN le dio a ese decreto. Yo no me puedo quedar solo con eso. Adicional a eso, también hay una sentencia. Entonces, tampoco me voy a quedar con lo que la DIAN dijo. Vámonos a ver qué han fallado los jueces frente a ese tema. ¿Cierto? Entonces, mire que es un contexto, es un montón de normas, es un montón de elementos que a mí me ayudan a entender. Listo. Sí, sí me van entendiendo, ¿cierto? Mire que cuando acá me habla de ulterior, estoy hablando de eso, vino posterior para darme claridad sobre un asunto. Bueno, B. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado acerca a la interpretación del tratado, ¿cierto? Entonces, todos los documentos que puedan venir en razón de eso, que me puedan servir para yo interpretar, que es lo mismo que yo les estaba diciendo ahorita. Y C, toda norma pertinente de derecho internacional en las relaciones entre las partes. Entonces, miren, no solamente que ellos lo hayan desarrollado, sino cualquier cosa que a mí me sirva. Todo lo que a mí me vaya a servir, ahí va. Listo. Bueno, y 4, se dará un término, un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. ¿Qué significa? Cuando yo hago la interpretación del tratado, una cosa es lo que está escrito y otra cosa la intención que la parte quiso darle al tratado, ¿cierto? Me voy a ir un poquitico otra vez a la interpretación que ustedes vieron por allá hace años cuando estaban estudiando.
Una de esas interpretaciones era la interpretación histórica, hermenéutica histórica, que era ¿cuál? No era lo que yo creyera que decía, sino que yo tenía que irme a dilucidar qué fue lo que quiso decir la persona que escribió la norma, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que yo vea algo, y les voy a poner un ejemplo muy cotidiano para que me cojan la metáfora y me entiendan lo que les quiero decir. Yo veo allí a Joana y la veo triste, y la veo llorando. Sin embargo, pues la vi con cara de aburrida. Yo dije, esa sí es aburridora, ya por qué estará llorando. Yo ni la conozco, yo simplemente le hice una lectura por lo que yo acabo de ver. Yo me fui con esa lectura, ese es un pensamiento subjetivo, hice una interpretación desde lo que yo creía. Pero ¿qué tal si ella, que fue la que escribió la norma, en este caso ella es la que está viviendo el proceso, yo voy e investigo, ve qué le pasaría a Joana? Y por allá me cuenta Juan Carlos que es que, a ver, pongamos un ejemplo X, ya que la metí a ella aquí en el cuento, pero que tampoco sea grave, que no me gusta. A ver, que fue que se mojó, y se mojó los zapatos y eran los zapatos preferidos de ella, y por eso estaba triste. Yo empiezo a entender la tristeza de ella. Por lo tanto, la visión mía empieza a cambiar. Yo ya no voy a juzgarla desde lo que yo creo, sino que yo ya entiendo por qué está triste. Y mi pensamiento cambia totalmente. Es decir, pasa de ser un pensamiento subjetivo a uno objetivo. Entonces, cuando acá me dicen que se le dará un sentido especial cuando logro interpretar con la intención de las partes, es eso, es irme al momento en el que se escribió el tratado y tratar de entender por qué lo hicieron, por qué en ese momento lo redactaron. Un ejemplo de la norma tributaria. ¿Quién me sabe decir por qué existe en Colombia el impuesto del 4 por mil? Lo que tengo entendido que lo hicieron fue temporalmente, solamente por recaudar más fondos en su momento, pero se amañaron con eso y lo dejaron fue permanente. Gracias, Edwin, por el aporte. Efectivamente. Si yo me voy en este momento y me voy para un colegio donde hay niños de hasta octavo, noveno, incluso a los niños de 11, y les pregunto y les hago esta misma pregunta, ellos no me van a saber decir, es un impuesto que hay, ya, punto. Porque ellos le están dando una visión desde ahora, no, esto nos cobran un montón de plata. Pero si yo me voy a la época, es decir, le hago o sea, le busco el sentido real a la norma, yo empiezo a averiguar, ve, ¿qué pasaría en el 2007, que empezaron, en el 2008, perdón, que fue que empezaron a hablar de este 4 por mil para que todavía exista? Entonces ahí yo ya entiendo, claro, fue un beneficio que se le dio a los bancos para que salieran de la crisis después de la caída de la bolsa. Jue madre, pero acá en Colombia se amañaron con él, ¿cierto? O sea, les dio tanto beneficio que se amañaron. Entonces yo ya voy a entender el por qué la norma está ahorita. En el derecho tributario pasa mucho eso. Yo tengo que entender efectivamente por qué se dieron las cosas. Yo tengo que entender por qué sacaron ese impuesto ahorita, por qué nos están subiendo los impuestos, por qué se inventaron el impuesto X. Yo cuando lo entiendo, va a ser mucho más fácil para mí refutar en el caso de una sanción o buscar medidas que me ayuden a reducir el impuesto. Entonces, si yo sé que si yo gano tanto, me van a cobrar más impuesto, les voy a poner otro ejemplo. Ahorita con la nueva reforma tributaria, hay una propuesta donde dice que los que somos prestadores de servicios, es decir, que tenemos profesiones liberales, no nos van a cobrar el impuesto como nos lo venían cobrando sobre el 40%, sino sobre el 100% de nuestros ingresos.
¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Recuerden que cuando damos tantos derechos empezamos a mirar cómo eludir muchas cosas. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con todas estas personas que prestamos servicios cuando nos digan que cuando nos pasemos del tope nos van a cobrar sobre el 100% de los salarios, sobre los honorarios? Esa modalidad de contratación puede tender a desaparecer. Desaparece, y tengan la plena seguridad, y se lo digo con toda honestidad, yo dejo de trabajar por prestación de servicios o simplemente empiezo a jugar donde no se me pase el tope, pues yo no me voy a poner a pagarle al Estado el 100%, ¿cierto? Esa es la creencia de ¿qué? De nosotros los colombianos, porque vemos que los impuestos no se están dando para lo que es. Entonces, a medida que nos van imponiendo cosas, nosotros vamos mirando cómo las vamos interpretando para poderlas comprender, poder buscar formas de beneficiarnos y no tener que pagar tanto impuesto. Y lo mismo pasa con los tributos internacionales. Por eso se nos hicieron los tratados internacionales para la ley tributaria. Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Qué consideran que para la próxima clase debemos cambiar? O más bien, ¿qué quieren saber? Y qué rico que yo les pueda traer bien interesante el tema para la próxima, aparte del trabajo que vamos a desarrollar como taller. Información que ya conocían o es nuevo todo para ustedes. Saquemos este espaciecito para que me cuenten. Profe, es que no sé si se pronuncia así, los ICOTER, o cómo es que se Los dice. términos y context. Te cuento, Ledis, que si les interesa ese tema, como también es de impuestos, la próxima semana que hagamos el taller, les enseño a liquidar con valor FOB y valor CIF, que son los términos que más utilizamos dentro de nuestras facturas comerciales internacionales. ¿Qué son los términos ICOMTER para sacarte de la duda ahorita? Y los trabajamos dentro de 8 días. Los términos ICOMTER son los términos de negociación a nivel internacional, que se fundamentan en 4 pilares, cada pilar con una letra. Está la letra E, la letra F, la letra C y la letra E. La letra D, perdón, va de menor responsabilidad para el exportador a mayor responsabilidad para el exportador y viceversa. ¿Listo? Entonces, en la letra E tenemos, por ejemplo, el término export, que es la obligación enterita para el comprador. Yo como exportador, mi única obligación en esa columna E es entregarle la mercancía al cliente en mi empresa. Entregarle la factura, obviamente, certificado de origen, vistos buenos si se requiere, pero todo lo demás lo cubre el comprador. Si me voy para la columna de los F, que vamos a encontrar el FAS, el FOB, el FOB, que es el más utilizado, la responsabilidad empieza a crecer para el vendedor. Ahí yo tengo responsabilidad como exportadora hasta el puerto de salida, es decir, hasta el puerto de mi país, sin pagar el transporte principal, ni pagar seguros. Si yo me voy a la C, la responsabilidad crece para mí como exportadora y disminuye para el importador. Yo ya no tengo responsabilidad hasta mi país, sino que pago el transporte principal, es decir, ya me voy hasta el puerto de llegada. Y los D, la responsabilidad es absoluta mía, como vendedora o como exportadora. Yo voy a garantizarle a mi cliente que la mercancía se la voy a entregar donde él me diga en el país de destino. Y dependiendo del término que yo coja, por ejemplo, en el D hay de UP, de PP, dependiendo del término, es si yo entrego desaduanado, descargado, no descargado, o qué va a pasar con las obligaciones dentro de la mercancía. Entonces le dice, estos términos es a nivel internacional. Si yo menciono FOB aquí, en China, en Europa, en Estados Unidos, estamos mencionando FOB. Las liquidaciones
aduaneras se hacen con valor FOB o con valor CIF, que ya que me tocaste el tema, es un tema muy importante para ustedes, tanto administradores como contadores, porque las facturas vienen con esos valores adicional para que ustedes sepan cómo se hace y antes de que la mercancía llegue, ustedes ya sepan cuánto deben de pagar en aduana. Entonces, dentro de 8 días, el ejercicio que les voy a traer va a ser no solo de mirar los beneficios tributarios, sino que vamos a mirar cómo podemos hacer una liquidación y verificar que la liquidación que me entregan a mí sí esté correcta. Pilas, el hecho de que la liquidación yo la pague y me la haya hecho una agencia aduanera no significa que esté buena. Les voy a traer un caso real de una empresa que yo asesoro, donde nos tocó pagar casi 250 millones de pesos en sanciones porque la agencia aduanera tenía errores en las liquidaciones y a nosotros nos tocó subsanarlos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que es mejor no confiarme en personas externas. Si yo tengo la posibilidad de verificar la información antes de, lo hago. Y miren que ya les enseñé el primer paso. Primer paso es, verifiquemos en el MUISCA cuánto debo de pagar de arancel de ese producto. Y si está liquidado correctamente en la liquidación que me están entregando y que debo de consignarle a la DIAN. Listo. Ledis, ¿quedó aclarada tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Con todo el gusto. Este tema es muy amplio y es muy chévere. Ojalá de verdad esta semanita ustedes empiecen como a indagar y mirar todas las preguntas que quieran bien recibidas. Y vuelvo y les repito, la idea es que vamos profundizando cada vez más desde la profesión de ustedes en el comercio exterior. De pronto alguna otra duda, algo más que me quieran preguntar. Bueno, entonces, si no es más las preguntas, les agradezco mucho, mucho por la conexión. Jairo, hola. Estuviste conectadito casi toda la sesión. ¿No te aburrí? Aquí he estado aprendiendo, yo como comunicador social, aprendiendo de temas que no, pero resalta muchísimo. Y mil gracias, profe, porque se ve el interés que tienen nuestros egresados y seguramente van a surgir más intereses cuando enviemos pues esta grabación a los 33, 34 egresados que se inscribieron. La invitación también es para que no nos desconectemos dentro de 8 días, están invitados, ustedes ya tienen el cupo asegurado para continuar con este proceso y por favor pasar la voz porque son espacios que tenemos pues que aprovechar, que la María Cano está entregando pues para que generemos esa actualización de datos. Yo no sé si tienen alguna pregunta al referente, por favor no se olviden de evaluarnos la actividad, para nosotros también es importante evaluar la actividad. Corina les puso en el chat el link en ese sí no se van a demorar, sino por ahí 30 segundos en evaluarnos. Entonces, por favor, ¿alguna pregunta o cerramos? Sugerencia, acepto sugerencias, muchachos, porque la idea es que aprendamos. La verdad, este tema a mí me encanta y vuelvo y les repito, es muy pertinente para lo que estamos viviendo ahorita. Hoy todo el mundo tiene el conocimiento, entonces todo lo que quiera. Marta está hablando. Sí, buenas noches. Hola, Marta. No, sino que como a publicitar un poquito más, porque pues mira que por ejemplo viene el concurso de la DIAN, donde nos podemos inscribir las personas que les interesa en el sector público. Entonces es muy, muy afín. En el concurso pasado de la DIAN preguntaron muchísimas cosas de comercio exterior, entonces para que los egresados lo aprovechemos al máximo. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, Marta. En el concurso, la mayoría de preguntas son de comercio exterior. Todas, casi el 80% tienen que ver con temas de los que yo les estoy hablando. Sí, o sea, yo profe, apenas... si me autorizas en la siguiente sesión, podemos ponerles en el correo que también vamos a incluir
alguna preguntas del concurso de la DIAN. Para mí genial, se los digo porque, pues como les digo, yo trabajé en la DIAN y adicional a eso conozco más o menos cómo es el proceso, entonces sería súper poderles colaborar un poquitico con ese tema. Uy, muchas gracias, porque a mí sí me interesa muchísimo. Listo, ¿no? Dentro de 8 días, mejor dicho, campo abierto. Lo que me Gracias. quieran preguntar y voy a traer el ejercicio. Es más, Marta, ya me acabas de dar una idea. Voy a traer el caso real, pero lo voy a acomodar como pregunta. De tal manera que yo les diga cómo lo podemos ir respondiendo y que a ustedes les sirva también en el tema de si quieren presentar el examen. Listo, muchísimas gracias. Listo, Marta. Bueno, Profesora, Jairo, no, muy gracias, amable. gracias por la invitación. Mil y mil gracias a ti por este ratico, a todos nuestros egresados, mil y mil gracias por también compartir este ratico que le están quitando a sus familias, a su trabajo, pero es en pro de querer enriquecer un poco más el conocimiento. De parte de la Fundación Universitaria María Cano, muy buenas noches para todos ustedes y nos seguimos encontrando en los diferentes eventos. Mil gracias, buenas noches. Muchas gracias, una buena noche para todos. Hasta luego. Feliz Cuídense. noche. Chao. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias para todos. Hasta luego, chao. Hasta luego, Jairo, que estés bien.